Buenas tardes a cada uno de ustedes. Mi nombre es Mónica Hernández. Quiero compartirles un poco de lo que hemos estado haciendo. Cuando yo escuché esta verdad en la congregación, escuché que el pastor empezó a compartir esta palabra y realmente a mí desde la primera vez que la escuché me impactó muchísimo. Conforme yo fui escuchando, quise escuchar más y más y más. Entonces siempre los días jueves se dan las enseñanzas en la iglesia, pero yo no iba, ni siquiera iba los martes ni los jueves, ¿verdad? Solo iba los domingos. Entonces cuando yo empecé a escuchar esta verdad, yo dije, yo quiero saber más de esto, yo quiero saber más. Y entonces empecé a ir los jueves y a veces habían días en los que mis papás no iban, pero yo decía, no, yo voy a ir. Y entonces yo vivo a 7 kilómetros, está Mazatenango de donde yo vivo, se llama Santo Domingo, es un pueblo, y terminaba tarde el servicio, yo me iba en moto y mis papás se preocupaban porque me decían, te vas a regresar solita y el camino es muy silencio. Y entonces yo le decía, no, yo sé que Dios está conmigo. Y pues así fue como yo fui escuchando la palabra y entonces me fue dando más hambre de la palabra cada vez. Y en la casa yo escudriñaba la palabra y daban las hojas del tema y yo estudiaba el tema y leía, y a veces habían cosas en las que no entendía, pero conforme yo fui escuchando cada vez más la palabra, fui entendiendo realmente el mensaje. Entonces, ¿cómo es que ha impactado mi vida? Realmente esta palabra me cambió la mente, me cambió los pensamientos, me cambió el accionar, me cambió todo, me movió todo, ¿verdad? Entonces, esta palabra definitivamente hizo un cambio totalmente en cada área de mi vida, y ahora entiendo que mi vida tiene un solo propósito. Yo era una de las que decía, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero no sabía ni siquiera cuál era la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero cuando yo entendí que la voluntad de Dios era hacer la evangelización mundial, yo dije, yo quiero hacer tu voluntad, y ahora ya la sé y voy a hacer tu voluntad. Y entonces empecé a recibir la palabra, empecé a llenarme de la palabra. Y cómo es que después de que ya había recibido la palabra, empecé a compartir, porque nosotros no podemos dar algo que no tengamos, ¿verdad? Entonces el primer campo de misión somos nosotros. Y entonces cuando yo empiezo a compartir la palabra en el lugar donde vivo, tenemos un campo, tenemos nuestros líderes, pero nosotros estamos encargados de abrir, de estar ahí a la hora de los servicios. Cuando a mí me asignaban, me decían los líderes, te toca predicar el lunes, el miércoles, que son los servicios, entonces era como que una carga para mí, y yo decía, ¿qué voy a predicar? Y entonces me ponía a analizar a los hermanos que llegaban a la congregación, y yo decía, ¿qué le está pasando a este hermano? ¿Qué le está pasando a este hermano? Para yo tener más o menos y enfocar en el mensaje que iba a dar a la necesidad que el pueblo tenía. Y me ponía a hacer mis bosquejos de mensajes y me tardaba mucho tiempo en hacerlos y los daba. Pero cuando yo entendí esta palabra, pude experimentar cómo el compartir el mensaje ya no era una carga, sino que yo le dije a mis papás, les dije yo, fíjense que denme el tiempo, yo les pido que me den el tiempo por favor, y a los líderes de darme los lunes. Yo quiero predicar todos los lunes y empezar a enseñar esta palabra. Entonces empezamos con las 21 lecciones ahí con la congregación, y yo estudiaba la palabra antes de darla, y dábamos la palabra, y habían hermanos que recibían la palabra, habían hermanos que también se fueron de ese lugar. Y conforme yo fui dando la palabra, fui entendiendo cada vez más, y empecé a predicar esta palabra, ¿verdad? Y luego yo dije, tengo que compartirle a mi familia también. Y como iba todos los jueves, cada jueves que yo regresaba a la casa, yo regresaba entusiasmada y llena de la palabra, y siempre que cenábamos les compartía el tema que se había compartido ese día en la central, y les empezaba a explicar a mis padres y a mis hermanos el evangelio de la Biblia, la verdad de que Jesús es el Cristo. Luego de esto, ya en la congregación compartiendo también, dije, no, yo tengo que empezar a hacer la obra de Dios.
Y empecé a abrir movimientos de la palabra con mis vecinos, empecé a hablarles si me podían dar un momento, si ellos podían darme un tiempo para escuchar de la palabra. Y entonces empecé con los vecinos, empecé con algunas amigas, con mi familia también, de mi familia solo nosotros somos, mis padres y mis hermanos somos cristianos, de ahí los demás no son cristianos. Entonces yo empecé a darles la palabra, iba un día determinado, a una hora determinada, a darles el movimiento de la palabra. Y entonces empecé una y otra vez a dar la palabra. Incluso hubo un momento en el que yo estudio en la universidad, y en la universidad tengo un compañero que es pastor. Y entonces yo dije, Señor, guíame tú, Espíritu Santo, guíame tú, y si yo le tengo que hablar a él, yo le voy a hablar, ¿verdad? Y en mi condición humana me daba como que un poquito de pena quizás, porque yo decía, él es pastor y yo soy una jovencita, y ¿verdad? Entonces yo le dije, y puedo llegar el día que usted me diga para darme un tiempo, yo le quiero compartir algo. Bueno, entonces llegué ese día con él y le empecé a compartir la palabra. Yo estaba nerviosa por el hecho de pensar de que él era pastor, de que él conocía Biblia, de que él había estudiado teología. Entonces le empecé a dar la palabra, pero cuando yo le di la palabra me empezó a hablar muchas cosas de teología, ¿verdad? Entonces yo pude entender que realmente el Señor ya tenía preparado a esos discípulos. Y entonces empecé a orar para que el Señor me moviera a los lugares a donde yo tenía que ir a compartir la palabra. Luego de esto, yo me uní al grupo que iba a evangelizar a la cárcel, a la prisión. Cuando yo les dije en mi casa que iba a ir, ellos me dijeron, ¿vas a ir a la cárcel? Y yo, sí, voy a ir a la cárcel. Entonces empecé a ir y realmente el mover ahí es muy distinto. Pero el primer día que yo fui me dijeron, yo pensé que solo iba a ir a ver, a escuchar cómo estaba la cosa, ¿verdad? Entonces el primer día que yo llego me dicen los hermanos, fíjese que hoy justamente se abre el sector de mujeres. Entonces usted ya vino y ahora ya se comprometió con Dios y usted va a dar la palabra. Y yo, amén. Entonces me fui al sector de mujeres y empezamos a compartir la palabra y íbamos los miércoles, me parece, todos los miércoles a compartir la palabra. Entonces pude ver yo cómo realmente cada vez que dábamos el mensaje teníamos respaldo de parte de Dios. Entonces antes que no me complicaba dar la palabra, me cargaba la palabra, ahora es algo que yo disfruto hacer y es algo que incluso hasta yo pido el tiempo, ¿verdad? Y yo voy a predicar todos los lunes y realmente no es algo en lo que yo me vanagloree, sino que reconozco que toda la gloria y toda la honra es para Dios. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en mí? Que me he consolidado en esta palabra, que creo que Jesús es el Cristo y creo que el propósito de mi vida, que la voluntad de Dios es que hagamos la evangelización mundial. Otra de las cuestiones era de que yo no tenía un trabajo y la verdad, cuando yo escuché esta palabra, yo nunca oraba por pedirle un trabajo a Dios, nunca. Y llega un momento en el que yo le oro a Dios y le digo, Señor, necesito que me proveas un trabajo. Pero yo quería y no quería, porque yo decía, si voy a tener un trabajo, ya no voy a tener tiempo para hacer la evangelización. Ese era mi pensamiento. Entonces llega el momento en el que el Señor este año me responde y me da el trabajo, y cuando me dicen, sí tienes trabajo, yo me puse a pensar, se acorta el tiempo para dedicarle a Dios. Y mi oración era, Señor, si tú me vas a dar un trabajo que me impida hacer tu voluntad, mejor no me lo des, mejor prefiero estar sin trabajo, ¿verdad? Que yo sé que tú me vas a proveer todo lo que yo necesite. Entonces, cuando me dan este trabajo este año, yo descarté la posibilidad de salir a otro país, ¿verdad? Yo dije, definitivamente este año yo no voy a salir a ningún lugar por el trabajo. Y entonces llega la oportunidad en la que anuncian que iban a venir a El Salvador. Entonces yo dije, yo quisiera estar ahí, pero para mí era algo imposible. Yo decía, es que acabo de empezar a trabajar apenas el 1 de febrero, acabo de empezar a trabajar y como que yo pida permiso y una semana, ¿verdad? Entonces
yo le oré a Dios y el pastor me preguntaba, ¿vas a ir? Y no tenía ni el recurso económico y yo le decía, no. Entonces hablé con la directora y soy maestra, hablé con la directora y me dice, ¿está bien? Y entonces yo le digo, ¿puedo pagar a una docente para que venga a cubrirme las clases? Usted me dice, ¿a quién le pago? ¿Cómo? Y me dice, no, me dice, aquí hay una practicante, entonces solo déjale explicado a la practicante todo lo que tiene que hacer y bien organizado todo y tú tienes permiso. Y entonces yo me quedo así como que el Señor conoce los anhelos de nuestro corazón, ¿verdad? Y dice, deleítate en Jehová, que Él concederá los deseos de tu corazón. Entonces es por eso que yo estoy en este lugar. Y entonces cuando me dan el permiso, yo dije, tengo el permiso de la directora, que es mi jefa inmediata, pero no tengo el permiso de la alcaldía, que es de donde viene el trabajo. Y entonces estoy acá arriesgando con que cuando vuelva quizás ya no tenga trabajo, pero he entendido que no dependo del trabajo, sino que depende de Dios. Entonces me dice mi mamá cuando me vine, tenés cuidado de no estar publicando fotos, porque si se llega a enterar al alcalde quizás te puedan llamar la atención y puedas perder el trabajo. Pero realmente he entendido que lo que Dios da nadie lo puede quitar. Entonces cada vez que la palabra, cada vez que la escuchamos, me sigue impactando más y más. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder ahora? Es que esto ya no se puede parar. Es que Dios nos está levantando a aquel remanente para poder hacer su voluntad. Es que nos despojemos del yo y realmente decir, Señor, heme aquí estoy, envíame a mí. Entonces, realmente tenemos un propósito de vida. Y son muchísimas cosas las que yo les quisiera compartir. Realmente Dios me ha dado la palabra en su misericordia, en su gracia, hasta el punto de que yo soy la más grande de mis hermanos y mis papás se sientan cada vez que tienen alguna situación y mis papás me han pedido el consejo a mí y me dicen, mira, necesitamos que nos digas qué hacer. Y entonces yo digo, si yo soy su hija, ¿verdad? Yo tendría que pedirle consejo a ellos. Pero hubo un momento en el que un hermano de la congregación llega a nosotros y nos dice, fíjense que tengo una inquietud y quiero decirle esto, le dice a mis padres, prepárense porque va a llegar el momento en el que ustedes, como papás, les van a tener que pedir consejo a su hija. Y ustedes van a pensar, pero si es mi hija, ¿verdad? Pero realmente he visto cómo esto se ha cumplido. Y no solo mis padres, sino que muchos miembros de la congregación de ahí donde yo vivo me dicen, mire, quiero hablar con usted, necesito que me orienten esto. Pero realmente yo digo, no soy yo, sino que es la gracia que Dios ya ha puesto en mí. Y realmente reconozco que fuera de Él, nada podemos hacer. Y si no fuera por Él, nosotros no seríamos nada. Entonces, Dios ha levantado este remanente para que sigamos. Al regresar a Guatemala, yo tengo preparado una reunión con jóvenes del lugar donde vivo para compartirles la palabra justamente el día 28, para compartirles la palabra y poder invitarlos a evangelizar. Hemos salido también de casa en casa, ahí en los lugares cercanos donde yo vivo, hemos salido de casa en casa a compartir el mensaje. Era algo que no habíamos hecho nunca, era algo que yo en lo personal no había hecho nunca, pero yo dije, esto no puede parar. Entonces llegamos de casa en casa, en unas casas nos abrieron las puertas, en otras nos las cerraron, pero he entendido que no es mi obra, sino es la obra de Dios. En esta visita a las casas se han abierto movimientos de la palabra, hemos ido a compartir la palabra y también mi familia se ha involucrado a esto, ¿verdad? Pero realmente cuando la palabra nos es revelada de parte de Dios, es algo que no podemos callar y lo tenemos que decir, y no podemos quedarnos solo como espectadores, sino que realmente vamos a ser hacedores de su palabra, vamos a dar la vida por esto. Y realmente esto está pasando porque es la voluntad de Dios. Yo ni siquiera en mis planes, por viendo la situación en la que yo estaba, no estaba el estar en este lugar ahora, pero en los planes de Dios sí.
Realmente cuando la palabra llega nos cambia la mentalidad, nos cambia la vida y todo. Y por último quiero compartirles que cuando yo empecé a estudiar en la universidad la licenciatura en pedagogía, mi meta era terminar, graduarme y ser licenciada. Y ese era mi enfoque. Pero cuando yo entendí esta palabra, realmente ese enfoque cambió. Y entonces entendí que si yo me gradúo, Jesús es el Cristo. Y si yo no me gradúo, Jesús sigue siendo el Cristo. Amén. Entonces empecé a compartir la palabra, empecé a tener mi tiempo ahí sí que todo el día ocupado, porque tenía que hacer tareas, tenía que hacer cuestiones de la casa, tenía que compartir el mensaje, tenía que ir a la iglesia. Pero realmente vi como todo mi tiempo estaba ocupado, pero no solo para las cosas propias, sino que para hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo entiendo esto, llega un momento en el que los hermanos regresan de Venezuela y ahí días anteriores yo había estado orando al Señor porque yo decía que las tareas de la universidad me estaban quitando mucho el tiempo para poder ir a evangelizar, ir a abrir más movimientos de la palabra. Yo quería hacer mucho más de lo que ya estaba haciendo. Entonces los hermanos nos cuentan qué había sucedido, y cuando yo regreso a mi casa, yo iba en el camino en la moto, yo lloraba y le decía al Señor: Señor, yo no estaba haciendo nada, para ti esto no es nada, lo que yo estoy haciendo no es nada. Entonces regreso a la casa, mis papás me dicen: ¿qué tenés? Porque cabal habíamos venido de la cárcel y pensaron que me había sucedido algo. ¿Qué tienes? Y yo, es que no estaba haciendo nada. Y me dicen: ¿pero por qué? Y les empecé a compartir, pero yo lloraba y les decía: es que realmente hemos venido acá para cumplir la voluntad de Dios. Y entonces mis papás solo me vieron y yo me fui al cuarto y oré y oré y oré. Y yo le dije al Señor: Señor, guíame, porque yo llegué a pensar y dije: no, yo mejor dejo de estudiar porque quiero dedicarme a esto. Entonces dije yo: no sé qué hacer porque no quiero tomar una decisión apresurada, ¿verdad? Entonces estaba con que le oraba a Dios para que sea Él quien me guiara en mi decisión. Y llega el momento en que las hermanas a mí me dicen: mire, le comentamos al pastor y pues el pastor dice esto y esto. Entonces yo dije, y me dijeron: ahí está su respuesta, ahí está la respuesta de parte de Dios. Entonces yo dije: bueno, entonces no voy a dejar de estudiar. Y para la gloria y la honra del Señor, regreso y en unos días yo voy a poder graduarme. Y yo digo, realmente los planes de Dios son planes de bien y no de mal, ¿verdad? Y cuando nosotros realmente nos alineamos a la voluntad de Dios, Él acomoda todo, Él añade todo, Él provee todo y Él tiene preparado ya todo lo que vamos a necesitar. Amén.